Hay episodios de Critical Role que avanzan la trama y otros que te dicen exactamente qué tipo de historia estamos viendo. Y el episodio 13 de la campaña 4 es de los segundos. No ha habido grandes combates, ni épica clásica, pero sí algo mucho más incómodo e interesante. Refugios que realmente no lo son. Familias que te usan como moneda. Y personajes que por fin empiezan a enseñarnos su verdad. Hoy vamos a hablar de política, de druidas y de traiciones silenciosas. Y de un flashback que redefine totalmente al personaje de Julian. Bienvenidos a Críticos y Pifias, tu canal sobre Critical Role totalmente en español. Si quieres que siga trayendo este contenido semanal, recuerda darle like y suscribirte para apoyar este proyecto. Estoy muy activa en el apartado comunidad del canal, así que te invito a activar la campanita y estar así al día de lo que voy publicando. Hoy te traigo el resumen y análisis del episodio 13 de la campaña 4, en el que estamos empezando a seguir los pasos definitorios del grupo de los Seekers. Spoilers a partir de aquí. Ponte cómodo porque este episodio dice mucho más de lo que parece. Comenzamos con el resumen y ojo, porque lo de la doncella de Ingrid, Greta, hoy ha cambiado mucho. El episodio 13 de la campaña 4 comienza con un cold open que no tiene una relación inmediata con los Seekers, pero que es clave para entender el trasfondo del personaje de Voler. La escena es un flashback que nos sitúa 14 años antes de los eventos actuales, en el año 57. Estamos cerca de un pueblo durante un festival de la cosecha reducido por culpa de la guerra. Desde el primer momento queda claro que Voler no está en su cuerpo o apariencia actual. Brennan le pregunta directamente en qué forma está y Voler responde que está sirviendo a su amo actual, un soldado. No habla como alguien poseído de forma puntual, sino como alguien atrapado en un sistema que se repite una y otra vez. Dice que lleva luchando durante décadas, guerra tras guerra, y que está ya muy cansado. Los soldados hablan alrededor de él sin mirarlo directamente. Discuten la guerra, mencionan a los Royce, hablan de ataques recientes y de que ellos no saben lo que tenemos, señalando claramente a Voler. Se revela que el soldado que porta a Voler, Castep, lleva la máscara demasiado tiempo, algo que destroza el cuerpo del portador. Otros rebeldes comentan que hay que quitársela pronto o lo dejará hecho polvo. Incluso preguntan si tiene hambre o tiene sed, ya que ven a Voler como una mera herramienta. Voler responde que sí, que el portador tiene sed y pide algo muy concreto, un momento de libertad, poder hablar sin tener que hacerlo a través de otro cuerpo. Deja claro que sirve la voluntad de su amo, pero el tono es muy inquietante, porque su concepto de servir parece completamente normalizado. Justo cuando están a punto de quitar la máscara, llega una caravana del teatro. Se monta un escenario y una intérprete anuncia una obra sobre la guerra de los Shapers, centrada en la caída de la diosa embaucadora. En el momento en que Voler ve el escenario, entra en pánico. Él y sus hermanos la mataron y no hubo testigos. ¿Cómo lo saben? Y dice algo muy clave, que los escenarios son para el asesinato y para la verdad, y que los mortales mienten, pero el escenario no. La obra que se representa habla de cómo, para matar a una diosa, primero hay que volverla mortal, y eso solo puede hacerse a través del amor verdadero. Aparece el héroe Klingeld, un caballero maldito incapaz de amar, y la diosa le propone 3 pruebas. En lugar de resolverlas con violencia o engaño, este caballero actúa siempre con bondad. Voler nos confirma que obviamente toda esta obra es mentira. Engaña a los otros soldados para que parezca que la máscara ya no controla el cuerpo de su amigo, pero nunca llega a quitársela, por lo que estamos viendo cómo Voler empieza a tomar conciencia y a hacerse con los cuerpos. Quizás esta fue la primera vez que se rebeló contra sus amos. El cold open termina sin resolución explícita, pero Voler nos lanza una idea muy clara que resume al personaje. A veces una mentira funciona mejor y es más bonita que la verdad, como él, condenado a vivir en la mentira de ser un humano. Con esta idea sembrada, el episodio vuelve al presente, con los Seekers refugiados en el castillo de los Heimfasen. Sobre el papel están a salvo, pero rápidamente se revela que este refugio es una jaula muy elegante. Se les asignan habitaciones, se limita su movimiento y se deja muy claro que están bajo vigilancia constante. La excepción a esto es Taissa. Otto la separa del grupo y le deja claro que ella no está retenida. Puede moverse libremente por el castillo. Desde ese momento se entiende que Otto no la ve como una refugiada, sino como una pieza política, alguien a quien puede utilizar para proteger sus alianzas al tratarse de una druida del Círculo de los Sabios. El episodio dedica tiempo a mostrar el desgaste emocional del grupo.
grupo. Taissa y Baylus tienen una conversación más tranquila donde hablan del pasado, de la guerra de los Shapers y de cómo los conflictos antiguos siguen proyectando sombras sobre el presente. Octis, por su parte, sigue evitando comportamientos tan normales como darse un baño por miedo a su propia condición como Hollow One, reforzando así su aislamiento incluso entre aliados. Uno de los momentos más importantes llega con Julien. Incapaz de gestionar la presión, acaba solo y bebiendo, hasta que entramos en un flashback de su adolescencia. Vemos un torneo, la figura de su padre y una educación basada en la dureza, el orgullo y la violencia. El recuerdo del diente roto en el torneo, convertido ahora en trofeo, y luego en parte de su espada, explica por qué Julien reacciona como lo hace. Fue criado para creer que el valor se demuestra a través del dolor, con una relación muy compleja con su padre. La trama política explota cuando Taissa se reúne con Otto Heimfasen. Este ya lo ha hecho antes con Aranesa y la hace llamar. Él le transmite la versión oficial que acaba de recibir. La casa Taconis acusa a la casa Royce de haber asesinado a Octis. El problema es evidente. Otto es aliado de ambas casas y no quiere posicionarse. Taissa responde con frialdad estratégica. Le comunica que el círculo de ancianos no va a tomar partido y que los druidas se han retirado de Dol Maskiar a Dol Runga. Otto queda en la práctica solo. Puede maniobrar, pero también cargar con las consecuencias. Mientras tanto, otra señal de peligro aparece. El buitre no muerto de Octis regresa tras conseguir matar a la paloma mensajera, pero se descubre que el mensaje ya había sido entregado. El destinatario estaba mucho más cerca, no en Dol Maskiar. El grupo se reúne y toma una decisión clara. No pueden quedarse en el castillo, pero tampoco quieren irse sin dejar rastro. Octis deja un mensaje afirmando que no fue asesinado por los Royce, sino por su propia familia, y lo hace a través de un gato no muerto que permanecerá allí como prueba. Aranesa también deja una carta cuidadosamente redactada para complicar cualquier intento de Otto de lavarse las manos. Justo antes de huir llega un carruaje de la casa Taconis. De él bajan dos mujeres idénticas. Taissa lo entiende al instante y se lo confirma a Octis. Son sus hermanas gemelas. La caza ha comenzado. Taissa, la única con libertad real, se encarga de conseguir caballos. Lo hace con magia y pragmatismo duro, noqueando al mozo de cuadras, pero dejándole dinero a cambio. Sale por la puerta principal sin ser detenida. El resto del grupo escapa por una ventana usando caída de pluma. Suenan alarmas, pero consiguen reagruparse y huir. En lugar de abandonar la ciudad, se dirigen a Skongarten, un santuario del círculo druídico de piedra. Allí los recibe Mothor, un druida enano anciano que les da refugio, pero con condiciones estrictas, especialmente hacia Octis, que no puede tocar las aguas sagradas ni la comida al ser prácticamente un no muerto para ellos. El episodio termina con Taissa siendo llamada a una conversación difícil con varios círculos druídicos. El refugio existe, pero no es incondicional. La presencia de Octis vuelve a ponerlo todo en peligro. Y así se cierra el capítulo, un episodio sin grandes combates, pero cargado de tensión, donde el control, la identidad y la libertad, los mismos temas del Con Open de Voler, se convierten en el verdadero campo de batalla. Ahora vamos con los 5 puntos que me han parecido más interesantes a analizar de este episodio. Malditos taconis. Si me pagaran €1 cada vez que menciono a los taconis en mis vídeos, ya sería rica. Definitivamente son los villanos de esta historia y son más listos que el hambre. Para mí, la revelación clave de este episodio ha sido conocer la versión que están dando los taconis. Ya sabíamos que estaban intentando ocultar lo ocurrido en el Palazzo Davinos en la ciudad de Dol Maskiar, con esa estratagema del banquete Royce y ese mensaje falso. Algo que analizamos en el anterior vídeo que te dejo aquí arriba. Pero aquí se confirma algo todavía más importante. Tienen absolutamente todas las vías cubiertas. Si alguna de las casas les pregunta, tienen una versión preparada para absolutamente todo. No me esperaba para nada que fueran a responder a ese mensaje de Lord Otto Heimfasen, y mucho menos esta mentira que iban a contar. Me ha sorprendido muchísimo que acusen directamente a la casa Royce de haber asesinado a Octis. Es una jugada fría, rápida y muy bien calculada. Desvían la culpa, tensan a dos casas entre sí y de paso se lavan las manos.
Y no es por dejar mal al grupo de los Soldiers, pero es que aquí los Seekers han jugado en otra liga. Han sido muchísimo más inteligentes gestionando esta situación y ya tocaba volver a ver este tipo de situaciones en Critical Role. Nada de reacciones impulsivas ni huidas caóticas. Analizan la situación, entienden que quedarse en el castillo Heimfasen es un riesgo innecesario y toman la decisión para mí correcta: hay que marcharse. Lo importante es cómo se van y lo que dejan preparado antes de su ida. No dejan cabo suelto y sobre todo no quieren que los Heimfasen les persigan sin consecuencias. Octis les ha dejado pruebas clarísimas de que la versión Taconis es falsa y de que está vivo. No solo deja un mensaje explicándolo todo, es que deja una prueba de vida súper definitoria. Ese gato no muerto que solo alguien como Octis podría invocar. No hay margen para la duda. Y Aranesa, en este caso llevada por Brennan, remata el plan de una manera súper inteligente. Deja una carta detallada para Lord Otto Heimfasen en el que obliga a posicionarse. Ya no puede mirar hacia otro lado. Los Taconis han roto el pacto, han traicionado a una de las otras casas segregadas. Y ahora la casa Heimfasen tiene que decidir si se moja y se enfrenta a los Taconis o si persigue a los Seekers cuando descubran que han huido del castillo. Hay quien cree que la casa Heimfasen terminará aliándose en silencio con los Seekers, ya que la prueba de Octis les da la coartada perfecta para darle la espalda a los Taconis. Otros piensan justo lo contrario, que Otto Heimfasen es demasiado orgulloso y rencoroso y que no va a perdonar, bajo su punto de vista, que lo hayan utilizado como tablero y mucho menos que se hayan ido así de su propiedad. Sea como sea, los Seekers están forzando una decisión y eso ya es una victoria estratégica. Y por si todo esto fuera poco, Taissa detecta a las hermanas gemelas de Octis. Este confirma que apenas les ha visto durante toda su vida una decena de veces. Esto habla mucho del aislamiento al que tenían sometido a Octis dentro de su propia familia. Os recuerdo que él no había nacido con estas características de magia innata de poderes necrománticos y por eso su familia lo ha visto siempre como alguien prescindible. Sin embargo, sus hermanas son extremadamente poderosas y tienen habilidades necrománticas muy avanzadas. Además, su descripción física ha sido muy inquietante. Son muy altas, con el pelo recogido en un moño alto, de un color que se funde al ser tan claro como su piel, y con un maquillaje negro muy marcado al estilo gótico, con ese labio que Abria describe como a lo Padme Amidala, con una raya en medio. Y aquí empiezan las preguntas importantes. ¿Qué hacen las hermanas de Octis en Riesengürtel? ¿Han recibido algún soplo de la presencia de Taissa Joy y de Baelus, que os recuerdo que sí que dieron su nombre al entrar en la ciudad? ¿Han deducido que Taissa no iba a separarse bajo ningún concepto de Octis? Y lo peor, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Han venido a perpetuar una matanza al estilo Palazzo Davinos o vienen a consolidar a los Heimfasen como aliados? En la comunidad sí que se comenta una teoría muy concreta, que los Taconis no necesitaban saber que Octis seguía vivo, solo necesitaban saber dónde mirar. Decidieron venir alertados por ese mensaje que les manda Otto contando la versión de Julien Davinos. Y aquí entra la paloma mensajera del anterior episodio. ¿Y si quien les avisó fue Greta con ese mensaje? Pues vamos al siguiente punto a analizar: la paloma mensajera. En el vídeo anterior comenté una de mis teorías, que Greta era la espía dentro de la casa Heimfasen de Hal y que el mensaje que había enviado en el episodio anterior iba para él o alguien relacionado con su grupo. Que no era mala, sino alguien intentando cubrirse las espaldas en este juego político tan peligroso. Además, conociendo el temperamento de su propia casa Heimfasen. Con lo que hemos sabido en este episodio, no tengo claro si esta teoría termina de encajar o ya la podemos dar por muerta. O si acaba de volverse mucho más oscura. El buitre no muerto convocado por Octis cumple su función y mata a esta paloma mensajera. Pero hemos descubierto que ya se había entregado el mensaje. Pero el detalle clave no es que la mate, sino cuándo lo hace. Se nos confirma que no llegó ni de broma a Dol Mayar. Eso significa que el mensaje se entregó muchísimo antes. Y aquí es donde todo se complica. ¿Quién podría ser el receptor? La mesa de los Skimmers, hasta donde sabemos, están centrando toda su acción en la ciudad de Dol Mayar. No tendría ningún sentido que estuvieran en una zona más cercana a Riesengürtel. Por lo tanto, la ruta de la
la paloma no encaja con la opción de que el receptor fuera Hal. Sin embargo, hay otros personajes que sabemos que sí que estaban mucho más cerca de la ciudad. Las hermanas gemelas de Octis. El mensaje no avisaba de que Octis estaba vivo, ya que Greta esta información no la tiene. Os recuerdo que Octis iba disfrazado cuando ésta tiene el encuentro con él. Bastaba con que solo hubiese avisado en este mensaje de la presencia de Julian Davinos y de la versión que estaba dando sobre los tacones y el Palazzo Davinos. Con esa mínima información, las gemelas habrían hilado la información y habrían venido a tomar partido. Y seguramente a perseguir a Octis. Esto abre dos posibilidades más inquietantes sobre Greta. La primera, que realmente es una espía taconis. Estaría extremadamente bien posicionada al lado de Ingrid Heimfasen y podría haber estado transmitiendo información durante mucho tiempo sin levantar sospechas. La segunda opción es que Greta no supiera exactamente dónde iba a acabar esa información. Puede que estuviera mandando un aviso genérico o incluso a Hal, y el problema es que este mensaje habría sido interceptado. La cadena de información podría ser mucho más larga y Greta claramente es solo un eslabón, no es el cerebro de ninguna conspiración. Así que la gran pregunta no es si Greta era una espía o no, sino para quién y desde cuándo. Porque si Greta ha estado pasando información a los taconis desde hace tiempo dentro de la propia casa Heimfasen, los Seekers nunca habían estado realmente seguros. El castillo no era un refugio, era una habitación con paredes repletas de oídos. Los druidas y su poder en Ahriman. Una de las cosas más interesantes que nos está dejando esta campaña 4 es cómo se está retratando a los druidas en el mundo de Ahriman. Aquí no son ermitaños apartados de la sociedad, ni basan sus círculos en zonas regionales ni bosques. Aquí los druidas funcionan como consejos organizados y con un poder político real. Un poder al que recurren las casas segregadas habitualmente cuando hay algún conflicto. Y esto es importante que lo entendamos bien. En Ahriman, en un mundo sin dioses, los druidas sí que siguen teniendo cierto control de la magia o de algo divino. Cuando una casa tiene un problema que ya no solo se puede resolver o con ejércitos o con diplomacia clásica, acude a estos consejos druídicos. No porque sean buenos, sino porque tienen legitimidad, territorio y poder a su alcance. Los druidas no gobiernan reinos, pero están condicionando muchas decisiones. Hasta ahora, lo que se nos presenta no es un único bloque druídico, sino que estos se dividen en distintos círculos, cada uno con su propia agenda, su propio territorio y su forma de interactuar con el resto de poderes. El primero y más importante hasta ahora es el Círculo de los Ancianos. Este no es un círculo ubicado en un territorio, sino que es más como una organización política. Funciona como una especie de órgano superior, una mesa de consenso entre círculos mayores. No actúan rápido ni toman partido a la ligera. Y como hemos visto en este episodio, su poder no está solo en lo que hacen, sino en lo que deciden no actuar. Taissa forma parte de este círculo y no actúa como una druida clásica de santuario más. Se la ve que actúa como la auténtica portavoz de este círculo. Luego está el Círculo de Piedra, al que pertenece el santuario de Skorgarten. Son guardianes de lugares sagrados, de rituales antiguos y de límites muy claros entre lo que consideran natural y de lo que no. Su reacción ante Octis es muy reveladora. No lo expulsan inmediatamente, pero le imponen condiciones muy duras. Para ellos el equilibrio se tiene que proteger y un Hollow One dentro de un santuario sagrado pone todo en peligro, por lo que no pueden darle refugio sin más. Y aquí es donde entra el tercer círculo que se nos presenta en la campaña 4 para entender muy bien este tablero político. El Círculo de las 7 Espinas en Tibris Lea. Son un poder druídico regional y con autoridad directa sobre lo que ocurre en el territorio. Y a diferencia de otros círculos, no se esconden detrás de una neutralidad. Cuando consideran que el equilibrio de la naturaleza o el orden de esta está en peligro, intervienen. Os recuerdo que son quienes crearon a los sabuesos del rey. Es la prueba de que en Ahriman al menos algunos druidas han decidido que se puede imponer el orden a través de los colmillos en la naturaleza. Y aquí viene lo importante, las casas segregadas lo saben. Conocen a qué círculo presionar, a cuál acudir con sus problemas y el precio a pagar. Por eso Taissa en esta campaña es tan relevante. No es solo una druida poderosa, es una representante de uno de los círculos más respetados en este mundo. Es una figura política, alguien que entiende el lenguaje de los círculos druídicos y
sabe cuándo una retirada es una amenaza encubierta. Por eso hemos visto cómo Lord Otto Heimfasen la trata de esta manera tan delicada. Y por eso la presencia de los Seekers en un santuario druídico no es una solución, es un nuevo tablero político. El gran mensaje es que en Araman los druidas no son árbitros imparciales, ni se dividen por regiones o biomas. Se dividen claramente por su filosofía de intervención. Son actores políticos con sus agendas propias. En cuanto a territorios de influencia druídica, se nos habla claramente de Dol Maquiar, de Tibris Lea y de Dol Runga. Telita con la pronunciación. El repliegue de los druidas desde Dol Maquiar hasta Dol Runga es una decisión estratégica enorme. Significa abandonar un punto muy caliente del conflicto y reagruparse en una zona más segura y más controlable. Traducido, han decidido que no vale la pena morir por nadie. Y eso dice mucho del momento político en el que estamos en la partida. Todo esto conecta directamente con el gran tema truncal del episodio 13, que los refugios no son gratis. Ni el castillo Heimfasen lo era, ni el santuario de Skorgarden. Todo refugio en este mundo implica deuda, vigilancia o sumisión ante una norma superior. Así que cuando veamos a los Seekers interactuar con los druidas, no va a ser mira qué amiguitos verdes nos hemos echado, sino mucho cuidado porque han entrado en otro tablero político más, y en muchos casos mucho más implacable que muchas de las casas nobles. El Julien adolescente. Uno de los momentos más importantes del episodio 13 no tiene nada que ver ni con druidas ni con casas nobles. Tiene que ver con Julien, y más concretamente con un flashback del Julien adolescente. Este episodio nos da mucho contexto sobre el personaje y esto puede cambiar la manera en la que lo vemos. En este flashback vemos a un Julien adolescente participando en un torneo, en una especie de combate ritualizado para demostrar su habilidad. Pero lo que se respira aquí no es ni deporte ni honor, es exigencia, presión y una necesidad de demostrar algo. Y en el centro de todo esto está su padre. La figura paterna en este flashback es clave. Es alguien que ha educado a Julien desde la idea de que solo vales lo que resistes y de que si no resistes, no vales nada. El orgullo, la dureza y la violencia son el idioma oficial de la casa Davinos. No hay espacio para la duda, ni para el miedo, ni para la fragilidad. Y el detalle del diente roto a partir del torneo lo resume todo. Este diente arrancado en combate, que ahora se transforma en trofeo y forma parte de la espada, define muy bien la filosofía Davinos. Es un símbolo brutal. Julien convierte el dolor en identidad, la normaliza y la transforma en algo que le da valor. Este flashback nos explica muchas cosas sobre el personaje. Explica por qué Julien reacciona como reacciona cuando siente que no tiene el control de una situación y que no puede resolverla a mamporrazos. ¿Por qué se enfada así? ¿Por qué bebe tanto? ¿Por qué se aísla? No es solo estrés actual, es que nunca aprendió a gestionar esas emociones y esa vulnerabilidad. Aprendió a apretar los dientes y seguir adelante aunque por dentro esté totalmente roto. Su manera de lidiar con estas tormentas del pasado y con el clima actual con la muerte de su padre es el alcohol. Y esa coraza que se ha puesto alrededor ya que no admite su propia fragilidad. Por eso le cuesta tanto confiar en personajes como Taissa. Y en Baylus ve una igual respetable, ya que entiende el combate y la violencia como un fin como él. Esta escena del pasado ha podido humanizar a Julien. No excusa todos sus errores ni comportamientos, pero empezamos a entenderlos. También es que no sabe pedir ayuda porque nunca se lo enseñaron. Además, los propios actores en el cooldown comentan lo maldito que está Julien. Ya no solo a nivel de comportamiento, sino también por el detalle de lo de la sombra. Alexander ha señalado un detalle clave del episodio. El cuidador del aviario, cuando mira a Julien, se disocia y dice el nombre de Freya. Pregunta por este nombre en alto. ¿Tiene algo que ver con la maldición de la sombra que lleva Julien? ¿O realmente es que este hombre se ha quedado tucu después de llevar tanto tiempo hablando solo con pájaros? En este bloque también quiero hacer fe de ratas. Yo pensaba que el Huerto Dorado estaba dentro del Palazzo Davinos y no es así. El Huerto Dorado, de donde proviene Thimble, está en otra ubicación totalmente distinta y es donde viven habitualmente la madre y hermana de Julien. No sabemos si están a salvo o no, por eso Julien se ha molestado tanto en enviar un mensaje. Veremos si esta parte de la casa Davinos
ha conseguido salvarse de esta auténtica cacería taconis. Taissa y Baelus. Hay una escena en este episodio que puede pasar por debajo del radar, pero cuidadito. Me refiero a la escena de la conversación en los baños del castillo Heimfasen entre Taissa y Baelus. Y no es una conversación inocente porque el lugar importa. No están en una sala de reuniones, ni en un despacho, ni delante de los otros miembros del grupo. Están en un lugar en el que estás totalmente vulnerable, desnudo, abierto de par en par a tener conversaciones así de delicadas. Un sitio donde uno baja la guardia y donde no es fácil esconder tus intenciones reales. En esta escena hablan del pasado, de la historia, de la guerra de los Shapers y de cómo los conflictos más antiguos no terminan de desaparecer, sino que solo cambian de forma. Lo interesante no es solo lo que dicen explícitamente, sino en cómo lo están diciendo. Ambas actrices comentan en el cooldown lo mal que podría haber acabado esta conversación. La diosa de Baelus fue asesinada y la familia Joy tuvo mucho que ver en acabar con muchos de los dioses. Fueron los que crearon las armas que acabaron con muchos de ellos. Aisha tiende un puente muy claro con Baelus y le recalca que crearon esas armas para acabar con sus dioses opresores, no con la suya. Baelus comprende lo que dice Taissa y baja levemente la guardia. Habla desde el cansancio de quien ha visto el ciclo repetirse una y otra vez durante siglos. Hay resignación en su tono, incluso cierta amargura. Esta conversación sirve para marcar una línea ideológica entre ambos personajes. Baelus representa a quienes han sido arrastrados por la historia y que están hartos de repetirlo una y otra vez, además claramente en el bando prodioses. Y Taissa representa a quienes creen o necesitan creer que pueden intervenir en la historia para cambiarla y claramente contra dioses. No es una charla espectacular ni con frases grandilocuentes, pero cumple una función clave. Nos posiciona muy bien a ambos personajes en el mapa ideológico actual de Ahraman, en el que ya no hay dioses, y vemos que, pese a sus diferencias, de momento se ven como auténticas aliadas y no como antagonistas. Lo que más me ha gustado. El flashback de Julien es, para mí, sin lugar a dudas, lo que más me ha gustado del episodio 13. No solo por lo que revela, sino por el tono en el que se nos ha presentado. Sin dramatismo gratuito, sin subrayados, pero te deja un mal cuerpo. Es que fijaros en la reacción de Ashley cuando Matt cambia su voz para un tono mucho más adolescente de Julien. Y se me ha quedado el mismo cuerpo que ella cuando termina este flashback. Vemos a un Julien muy joven, pero ya muy endurecido, y empezamos a entender por qué se ha roto. Y lo bueno es que no hay un gran momento de catarsis que provoca su cambio de personalidad, sino que es algo que se ha ido construyendo poco a poco con el paso de los años. Su familia no le ha enseñado a mostrar debilidad ni fragilidad, y mucho menos de hablar de sus frustraciones y sentimientos. Julien habla el idioma de la violencia. Esto lo hace súper interesante y me tiene totalmente enganchada la interpretación de Matt. Además, Matt en muchas entrevistas ha comentado que se considera un hombre con una fragilidad evidente, una persona sentimental. Me encanta que haya decidido crear un personaje como Julien que es totalmente antagónico a él, aunque en el fondo, por dentro, sean igual de blanditos. Representa así una masculinidad en la que no está permitido ni llorar, y me está encantando. Y no soy la única a la que le está encantando. Julien se está posicionando como uno de los personajes amor-odios de esta campaña. Hasta me estoy dando cabezazos contra la pared para identificar el maldito acento que le está poniendo Matt. El otro día estaba parando la partida y enseñándoselo a una tercera persona para ver si entre todos conseguíamos identificar el maldito acento. ¿Soy yo o es un tono afrancesado pero sin las R's marcadas? Y luego también me ha encantado el momento con Octis. Cuando Octis explica que su propia familia intentó matarlo porque no veía ningún recurso de valor en él, y Julien le responde: fair, normal. Es que en ese momento todos los personajes se le han tirado encima. Pero es que en Julien no hay ni consuelo ni falsa empatía. Es que Julien es así. Es un zasca seco y brutal, pero es que desde la perspectiva de Julien es totalmente sincero. Dentro de la manera que tiene Julien de entender el mundo, comprende el posicionamiento taconis de matar a Octis. Eso sí, lo de haber matado a su padre no lo lleva tan bien. Es una sola palabra que define totalmente la ideología del personaje. Lo que menos me ha gustado. Si hay que
ponerle un pero a este episodio es un poco el ritmo irregular que hemos tenido en la parte central de la partida. Recalco que es un detalle muy tonto y muy ligero. Venimos de momentos muy cargados emocionalmente y el episodio se permite respirar, pero para mí incluso durante demasiado tiempo. Hay escenas que no están mal, pero que se sienten como una transición pura y dura que no aportan nada. Esto hace que, por ejemplo, el impacto del flashback de Julien se diluya un poquito. No es que sobraran escenas, es que el contraste era muy fuerte. Para mí sí que lo deja un episodio ligeramente desequilibrado, y quiero recalcar el ligeramente. No os echéis encima mío. Y hasta aquí mi análisis del episodio 13. Un capítulo clave para posicionar a los distintos personajes y los distintos poderes de Ahraman. Los Seekers, las casas, los druidas y el posible posicionamiento de la casa Heimfasen. Muy centrado en Julien y en Octis, pero también con puntos interesantes de Taissa y de Baelus. Ahora quiero leeros a vosotros, porque aquí hay debate del bueno. ¿Creéis que los Heimfasen van a aliarse con los Seekers en silencio o que van a ir tras ellos al descubrir su huida? ¿Pensáis que Greta es una espía taconis o de que ha sido una pieza inconsciente en su traición y que han interceptado este mensaje? ¿Os dejó tan mal cuerpo el flashback de Julien como a mí? Dejadme vuestras teorías en comentarios, que os leo siempre. Y si os ha gustado el análisis, ya sabéis, dadle like y suscribíos para que pueda seguir con este contenido. Nos vemos la semana que viene en Ahraman.